Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quiénes estuvieron a la mañana acá en la INDEV? Bien, veo que más o menos la mitad. Los demás seguramente se llevaron esperemos una grata sorpresa de las charlas de hoy. Las charlas de la mañana estuvieron bastante interesantes. De todas formas, los que se la perdieron, saben que las van a poder seguir después por el canal de Ustream, que es por donde estamos haciendo el streaming ahora de la INDEV. Así que está todo grabado. No se las pierdan porque han sido muy conmovedoras, muy inspiradoras, sobre todo para aquellos que están recién comenzando. En las 3 charlas que tendremos esta tarde van a seguir la misma línea. La idea es que ustedes aprendan desde la experiencia de otros desarrolladores a cómo comenzar sus juegos, cómo desarrollarlos, cómo poder terminarlos definitivamente de forma lo más casera, independiente posible, que es justamente como la situación en la que está la mayoría aquí. Tenemos la primera charla que va a comenzar ahora con Diego Sarmentero, que va a contar su experiencia de desarrollo él solo en un juego completo, que ya está por lanzarse, me imagino. Después tendremos una charla con los chicos de Testing Concept, que nos van a hablar de la importancia que tiene el testing de nuestros juegos, algo que generalmente damos o por sentado o no le damos la importancia que se merece. Muchas veces estamos tan metidos en el desarrollo de un juego que el proceso de probarlo, jugarlo, de encontrar errores, detectar los errores, clasificarlos y poder corregirlos es algo muy importante en el desarrollo. Y finalmente tendremos la charla de Hernán López, otro desarrollador de acá de Córdoba, que con su estudio Epic Llama tiene lanzado alrededor de 40 juegos hasta el momento, con millones de gameplays en distintos portales de juegos. Así que él va a contar en una especie de charla de ida y vuelta, preguntas y respuestas, todos aquellos consejos y tips para poder desarrollar un juego, qué hace falta para poder terminarlo, publicarlo y tener éxito. Bien, así que recuerden que al final de la INDEV vamos a tener el sorteo de la beca del IES Grow, así que completen los papelitos que le han entregado. Después vamos a pasar la bolsita para que los depositen. Después de esta charla, después de la charla de Diego, vamos a tener un espacio de break en donde tienen todo auspiciado por la PANA, de facturas, criollos, medialunas, café. Así que aprovechen para respirar un rato, comer algo y probar todos los juegos que están en la parte de Expo. Hay alrededor de 6, 7 juegos en este momento. Todos están buenísimos. Algunos estuvieron por la mañana. Hay un par de juegos que no estuvieron por la mañana, así que los que estuvieron a la mañana pueden probar esos juegos nuevos. Y además vamos a estar proyectando el video de David Fernández Huerta, que ha hecho una videoconferencia con nosotros, el artista de Monument Valley. Así que vamos a tener muchas actividades para hoy. Así que sin ir dilatándonos más en el tiempo, vamos a darle la bienvenida a Diego y vamos a arrancar con la primera charla del día. Diego. Gracias. Bueno, calculo que muchos de los que están acá por ahí están en las situaciones en las que yo estaba hace un tiempo, donde, bueno, para ponerlos en contexto, a ver si esto funciona. Ahí está. Bueno, ¿cómo llegué, digamos, a donde estaba ahora? No es una historia muy larga, no voy a empezar de cuando nací ni nada de eso, sino que, ¿qué estaba haciendo exactamente hace un año? Hoy le contaba a Marty que exactamente hace un año yo estaba renunciando del trabajo que tenía. Estaba trabajando en una empresa que me gustaba al principio, estaba bueno, estábamos haciendo cosas que eran desafiantes, era hacer un sistema operativo, estaba trabajando en uno que se llama Ubuntu, no sé si lo conocen, en una distribución de Linux. Pero llegó un punto donde ya estaba terriblemente aburrido, o sea, no quería saber más nada, me despertaba, no quería trabajar en eso, quería hacer cosas que fueran realmente divertidas y eso era lo que era hacer juegos para mí. Venía con varios amigos tratando de encarar un proyecto y cosas así, pero trabajar y hacer cosas por tu cuenta no siempre te da el tiempo y más cuando estás aburrido en el trabajo es como que llega la noche y no quieres saber, el cerebro no quiere saber más nada. A ver. Ahí está. No sé si han visto esta película, si la conocen o qué. Bueno, esa película es como
la quería mencionar porque fue una de las tantas fuentes de inspiración. Uno se pone a leer cosas, se pone a ver videos en YouTube de conferencias, se pone a investigar, a hacer proyectitos, un montón de cosas. Pero esta película fue una de las cosas que más o menos que me ayudó mucho a tratar de a encontrar qué es lo que quería hacer, en parte, ¿no es cierto? Y si bien un detalle muy importante en tener en cuenta de la película esta es que si ustedes se ponen a verlo, sigue todos casos de éxitos, así que hay que tener cuidado de no subirse a la moto con cualquier cosa. La película justo nombra todos casos de éxito, todo lo que te muestra. Pero una cosa que yo me llevo de la película no es el que vos te podés hacer sumamente exitoso, sino el hecho de que vos como persona podés empezar y terminar un juego, ¿no es cierto? Eso es lo que yo me llevé de la película. Más allá de que a la gente que muestran les fue re bien, lo que me resultó muy importante a mí es el saber de que individuos, así personas, no empresas, podían arrancar un proyecto, terminarlo y que el proyecto guste y que haya otra gente que lo esté jugando. Que lo que vos haces no es algo que muere en vos y tus amigos y nadie más. Entonces la idea. Yo venía con unos amigos trabajando en un proyecto que estábamos haciendo, que era un juego de plataforma. Yo había antes hecho también un jueguito simple para celular. Pero en ese momento estábamos como bastante trabados en el área. Éramos los tres que estábamos en el proyecto, éramos prácticamente los tres programadores. Y lo que teníamos una gran falencia era encontrar artistas, digamos. No podíamos encontrar artistas y entonces el proyecto se empezaba a trabar y varias cosas de esas. Entonces yo en ese momento estaba medio como desanimado, quería agarrar y arrancar un proyecto que pudiera avanzar a mi velocidad, hacer todo lo que yo quisiera y si el proyecto se trababa era por culpa mía, digamos. Yo quería encarar algo donde yo fuera el responsable de todo lo que está pasando en el proyecto y poder llevar a cabo esta idea, ¿no es cierto? Y mi objetivo era tener algo donde no estuve años para lograr un proyecto, sino que es algo que lo empiezo y en unos meses puedo decir, listo, acá está este juego que realmente estaba re comprometido haciendo y acá lo terminé. Pero esa idea que se me ocurrió, que surgió en ese momento, me enteré que había a 1 mes y medio de distancia un concurso de Microsoft para el teléfono de Microsoft. Y dije, bueno, a ver, me quiero meter, quiero empezar a participar de distintos eventos para, como recién estoy empezando en esto, poder participar en varios lados, que empezar a tener feedback de distintos eventos, distintos concursos y cosas así, y ir metiéndome más en el tema, ¿no es cierto? Entonces se me ocurrió una idea, algo que el mismo día que me enteré del concurso este se me ocurrió y me gustaba la idea, había algo ahí que me gustaba, pero si esa idea la analizamos hoy en día, la idea, ahora les voy a contar cómo es, no era muy distinto a lo que es un buscamina. En ese momento yo estaba pensando solamente en mi idea y no me daba cuenta que lo que estaba pensando era prácticamente hacer un buscamina con un par de variantes. Se me había ocurrido que estaba bueno visto desde arriba, quería hacer todos gráficos simples, ¿no es cierto? Todo lo tenía que ser posible hacerlo yo. Un juego que se vea desde arriba, donde vos ves toda la pantalla para empezar negro y hay un tipito que va tirando luces y se te va abriendo los distintos caminos del laberinto. Si ustedes piensan, eso que acabo de escribir es prácticamente lo mismo que el buscamina cuando vos apretás los botones y se te van abriendo las áreas. Yo lo veía como algo más entretenido, pero después analizándolo es un buscamina, digamos, un buscamina con unas variantes. Y además también después me quedaba pensando, listo, a ver, me gustó la mecánica esta de que vos vas forzando que la persona vaya explorando y cosas así. Pero jugás 1, 2 niveles y eso, ¿y qué pasa después, digamos? Entonces ahí como que la propia idea me empezaba a faltar algo. Pero había algo atrás de la idea esta de explorar, de que un laberinto que está oscuro, algo detrás de eso me seguía gustando. Yo quería hacer algo con eso. Y mientras más vueltas le daba, es como que no me quería ir a algo complejo. No quería ponerme a hacer algo 3D porque todavía no me había hecho nada y no quería terminar un super juego grande 3D para hacer uno de mis primeros juegos. Pero mientras más vuelta le daba la idea, más me llevaba para este lado. Más me gustaba la idea de que sea un juego de aventuras, que sea 3D, cómo me lo imaginaba, la inmersión del personaje dentro del laberinto, la experiencia que te daba. Entonces, mientras más vuelta le daba, más me tiraba para este lado, por más que no quería ir para ese lado. Entonces, lo que empecé a hacer es, como ven esas imágenes, esas son las imágenes como los primeros conceptos que fui tirando. Quería explorar esta idea, ¿no es cierto? Y empecé a crear como imágenes de concepto. El personaje metido en una estructura tipo laberinto, jugar un poco de luces, empecé a jugar con animaciones de los personajes,
Empecé a jugar también con posiciones de cámara para ver dónde me gustaba más la cámara, qué sensación me daba ponerla desde arriba, ponerla más desde atrás del personaje. Todas cosas así como para ir viendo hacia dónde iba esta idea que había obtenido, donde al principio era una mecánica muy simple que me gustaba, que era esto de forzar la exploración, ir descubriendo y ver cómo el terreno se va abriendo a medida que le vas tirando luz. Como pasa con muchas cosas, después de una siesta muy productiva un día, venía con este juego, ¿no es cierto? Ya venía prototipando algunas cosas, pero hasta ahora venía siendo un juego sin contenido, digamos. La historia, no existía historia, era un par de niveles y siempre eran laberintos que vos ibas iluminando. No había mucho más detrás de eso y era como que me estaba carcomiendo un poco el hecho de que no sabía dónde quería ir. Y como les decía, me desperté un día de una siesta con esta quiero que sea la historia. A partir de ahí pasé a estar 2 días nada más que escribiendo un guión. Era 2 días completos, no hacía otra cosa. De la historia que quería contar con ese juego. Y la historia un poco empezó también como a retroalimentar todo lo que era el estilo que le quería dar al juego. De repente surgieron un montón de mecánicas más, de que ahora no solamente pasabas a iluminar el ambiente, sino que las bengalas tuyas, depende del nivel donde las tiraras, afectaban al mundo de distintas formas, ¿no es cierto? Hacían levitar cosas, podías usarlas para teletransportar, alterabas la gravedad del mundo, un montón de detalles así. Entonces empecé a jugar con la historia, empecé a jugar con cómo la historia me iba cambiando todo lo que yo había imaginado desde un principio, ¿no es cierto? Cómo fue alimentando mi idea del juego. Pero de repente me empecé a encontrar con un montón de conceptos, un montón de cosas que iba a tener que tener en cuenta. Y claramente la idea del jueguito simple que quería hacer para un concurso murió. El concurso claramente en 1 mes y medio no iba a llegar a ser lo que quería hacer. La idea del jueguito simple también quedó un poco atrás. De repente estaba totalmente obsesionado con esta idea que se me había ocurrido. Estaba todo el tiempo tratando de probar las mecánicas, explorar la historia, cómo iba a contar la historia, un montón de detalles que no eran para algo que iba a hacer de forma rápida. Pero seguía con la idea de que quiero hacerlo, aunque sea lo más rápido posible para mí, y quiero que siga siendo algo que pueda hacer solo. Porque estaba con distintos grupos de trabajo, pero todos tienen alguna ocupación, otra. Y esta era una idea que me gustaba mucho, estaba totalmente enfocado en la idea esta, y no quería trabarme, quería avanzar, 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 como sea que pueda. El otro problema, estaba haciéndolo como desarrollador independiente, había, justamente como les decía, había renunciado para dedicarme full time a mis propios proyectos, digamos, a hacer mis propias ideas, mis propios juegos. Obviamente, cuando empezás, la plata no es algo que abunda, pero es algo que por ahí necesitas para hacer tu juego, porque un juego, sobre todo un juego de este tipo que les mostraba, lleva un montón de cosas por detrás. Y entonces este se convirtió también indirectamente en otro de los objetivos de lo que quería hacer. No solo quería lograr el juego, además de hacerlo lo más rápido posible, sin trabarme y tratar de cubrir todo yo, sino que el otro objetivo mío era que me salga lo más barato posible. Porque era el primer proyecto grande que estaba encarando y me parecía como que no era muy responsable por ahí de mi parte en mi primer proyecto grande. Solo tratar de invertir la única plata que me quedaba, que era con la que tenía para comer, digamos. Entonces, en realidad, para contarles ahora un poco, sin contar obviamente la cantidad de horas que yo le dediqué a programar y a hacer todas las cosas, el presupuesto final del juego, que ya está por ser terminado, terminó siendo $85. ¿Sí? Que de esos $85 son $15 el personaje que lo compré, porque quería un personaje que las animaciones estén bien hechas y todo eso, y los $70 restantes del juego, que es lo más caro que tiene el juego, es el tema que dura 2 minutos y medio con el que termina el juego. Pero estaba muy enganchado con eso porque yo me acordaba de cuando terminé de jugar Mass Effect 1, la música con la que terminaba Mass Effect era como una sensación que me dio ese juego, que yo quería esa misma sensación. Quería que cuando la gente terminara de jugar el juego, la música esa le significara algo, ¿no es cierto? Entonces, estaba con todo esto, con todos los personajes, con las músicas de cada uno de los niveles, efectos de sonido, los distintos enemigos que aparecen, las texturas, un montón de detalles que uno no se va dando cuenta, pero a medida que empieza a trabajar, van apareciendo cosas nuevas que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo resolví eso? Yo soy más
del área de la programación, no tanto del modelado, ni de hacer música, ni eso. Y en los años que llevaba programando siempre participé mucho en lo que son proyectos de software libre y cosas de ese estilo. Entonces sabía que en internet uno puede encontrar cosas que están muy copadas y que hay gente que las pone a disposición tuyo para que vos las puedas usar y sin que tengas que pagar nada, simplemente con dar reconocimiento de que estás usando algo de alguien, ¿no es cierto? Entonces sabía que esas cosas existen. Y sabía que la programación no es el único lugar donde existe. Sé que hay licencias Creative Commons, licencias de licencias públicas, cosas de licencias públicas, que uno puede usar, ¿no es cierto?, siempre y cuando tenga en cuenta varios detalles. Y empecé a buscar por internet. Empecé a buscar en Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quería hacer antes de pasar donde buscas las cosas? Mi objetivo entonces se había vuelto crear este juego con la idea, la historia que tenía, con la ambientación que tenía, con las mecánicas que yo quería lograr. O sea, una historia que quería contar con un montón de cosas específicas, pero para crear esa idea específica que yo tenía, de repente tenía que salir a construirlo con un montón de partes de un montón de lados distintos, de un montón de fuentes distintas, que entre ellas mismas no habían pensado que iban a ser usadas para eso, ¿no es cierto? Es como si yo quisiera, como para tomar el ejemplo de la foto, como si mi objetivo fuera construir un auto, pero si alguien hubiera creado una butaca para una butaca que le gustaba a esa persona, jamás pensando en qué tipo de auto se iba a poner, qué tan grande iba a ser el auto, nada. Entonces uno empieza a buscar toda esta información que hay en internet, de licencias públicas, Creative Commons, todo que les permita a usted usarlo, y sobre todo que les permita usarlo de forma comercial, porque no todas se pueden usar de esa forma. Entonces hay que prestar bien atención a todos estos detalles. Pero ustedes quieren empezar a construir algo con un montón de partes que están totalmente no relacionadas entre ellas, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuáles son los mayores lugares donde pude encontrar estas cosas? En el Asset Store de Unity pude encontrar muchísimas cosas, modelos, texturas, efectos de partículas, un montón de cosas que me servían. Obviamente nunca ustedes van a terminar a veces usando directo como lo bajan, entonces es buscar qué es lo que más asemeja a su idea, después empezar a jugar con eso hasta que lo modifiquen y vean cómo se adapta a lo que ustedes quieren hacer. Después hay una página que está muy buena que se llama Blend Swap, que tiene un montón de modelos de Blender 3D para bajar. Y casi todo lo que está en esa página es de licencia pública o Creative Commons y permite uso comercial. Entonces está muy bueno. Pero también pasa por eso, vos tenés que empezar a bajar. Y yo no sé hacer modelado 3D, pero por ahí puedo abrir Blender, algún modelo ya hecho, tocar algo, recortar alguna parte y de repente obtengo algo que se parecía a lo que quería, ¿no es cierto? Después, bueno, música. Es notable como cuando vos estás haciendo un juego, te matás programando a veces y decís, no entiendo por qué esto no funciona como quiero. Y de repente le pusiste el sonido de salto y ahí entendés que lo que estaba faltando era el sonido y no que estabas haciendo algo mal en código. Entonces la música también es muy, muy importante. Ahí está Free Sound, Sound Bible, también hay en el Asset Store de Unity muchas cosas para bajar. Y bueno, uno empezó a buscar y con la música fue días y días de escuchar efectitos, días de escuchar música y vos tenés que ir filtrando, digamos, porque vos querés encontrar cosas gratis, pero cosas gratis hay millones, no hechas para lo que vos lo pensaste. Entonces tenés que ir buscando y buscando y buscando hasta que encontrás algo que vas rescatando para lo que vos querés hacer. Después me pasó algo muy chistoso que yo quería, entonces, les había contado que me pasé 2 días escribiendo el guión de esta historia que quería contar. Pero no quería que la historia, por más que sea un juego que estoy haciendo solo, no quería que la historia sea solamente texto que aparece en la pantalla, porque era muy fácil de ignorar eso, ¿no es cierto? Y yo quería que, si bien uno puede jugar el juego, avanzar y la historia no lo va a trabar, pero quería que presten atención a qué es lo que está pasando y por qué estás ahí, por qué estás en un laberinto, quién sos y todas esas cosas que vas descubriendo. Entonces quería que haya alguien que te va hablando, ¿no es cierto? Alguien que te sigue en esos laberintos que vas explorando y te va hablando y te va tirando pistas de qué es lo que está pasando. No me iba a poner a hablar yo, no me daba la voz de actor para hacer esas cosas. Y contratar a alguien obviamente estaba fuera del presupuesto. Entonces, la voz esta que te hablaba nació como una voz robótica. Iba a ser algo que es una voz robótica, vos no sabés si es una computadora, si es un robot, que es una entidad que vos no podés ver en el nivel, pero que te habla. Entonces que dije, listo, re fácil. Como es una voz robótica, no hace falta que sea algo que se escucha como si una persona lo estuviera diciendo. Puedo usar alguno de estos programas de text-to-speech
escribo los diálogos y que me genere el texto. ¿No es cierto? Que la computadora lo hable. Total, si se escucha medio trabado, está todo bien. El problema es que esos programas han avanzado algunos, entonces se escuchaba bastante bien, pero no se escuchaba para nada robótico, ¿no es cierto? Eran voces de personas. Y yo quería que el tono, el todo, sea como que vos estás escuchando un robot que te está hablando, un robot clásico que está hablando. Bueno, fue cuestión de, sin saber nada de edición de sonido, agarrar Audacity, buscar tutoriales en YouTube, en todos lados, y empezar a editar 150 audios de diálogos, duplicando pistas, agregando efectos, haciendo un montón de cosas hasta que de repente encontrás eso que estabas buscando, ese sonido de la voz, lo encontrás y ahí tenés entonces para todas tus voces cómo lograr ese efecto, ¿no es cierto? Usando herramientas muy básicas, Audacity, que es una herramienta gratis, generando text-to-speech, que hasta en los sistemas operativos modernos ya lo viene incluido para que te lo graben archivos y todo. Entonces empezar a usar todos estos recursos, ¿no es cierto? Donde empezás a valerte de lo que tenés disponible en tu máquina, más las cosas que se pueden bajar gratis, buscas cómo combinarlas. Y después, por ejemplo, otras cosas, estos detalles que me interesaba a mí lograr, siempre me gustó los juegos que premian al jugador después de un par de niveles con alguna cinemática que te expande la historia y que entonces te da como que, listo, pasaste 3 niveles, miraste video, lograste algo, ¿no es cierto? Obviamente si no me podía poner a modelar y hacer unas animaciones de todos los videos porque iba a tardar capaz aprendiendo y haciendo más eso que haciendo todo el juego. Pero se me ocurrió, a ver si lo puedo mostrar, hacer un tipo de cinemática que me parecía razonable para lo que yo quería hacer. A ver. Que es este tipo de cinemática, donde son fotos donde parece que parte de las fotos se están moviendo. ¿No es cierto? Ahí parece como que, a ver, bueno, ahí se cortó. Pero los sombreros se movían un poco dentro de la foto, los aviones como que se movían también un poquito. Y es como que te da una sensación copada, tener un par de esas fotos, donde las fotos están relacionadas con las temáticas de la historia que se quiere contar. Y entonces si se ponen a analizar, es 1000 veces más fácil tratar de hacer algo así, que tratar de hacer una animación 3D completa yo solo. Entonces, ¿qué necesitaba para eso? Necesitaba obviamente un montón de fotos. Empecé a hacerme una lista de 150 palabras que estuvieran relacionadas con la historia del juego mío. Después abrí Flickr. En Flickr ustedes pueden poner filtros para que les busque imágenes con licencia pública o Creative Commons que permitan uso comercial. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar cada una de las 150 palabras. Por cada una, habré visto 200 fotos de cada una. Iba separando, iba bajándome las fotos que me gustaban. Y entonces de ahí me iba armando, bueno, este grupo de 5 o 10 fotos son para la cinemática 1, que trata sobre esta temática. Y entonces puedes lograr cosas interesantes siempre que vos te rebusques, ¿no es cierto? Siempre que trates de ver cómo adaptar en realidad las limitaciones que tenés para lograr algo que se vea copado para la gente, sin tener que caer en gastos, sin tener que caer en cosas que te llevan muchísimo tiempo. Entonces, todas las cosas que venía haciendo iban terminando en esto. Cómo adaptar limitaciones y cómo buscar soluciones en base a las cosas que sé que están disponibles. Entonces, bueno, terminé haciendo cinemáticas de ese tipo. Pero bueno, todo esto que estamos haciendo, como decía con el ejemplo del auto, es básicamente agarrar y estamos cavando por internet, buscando por cuánta página se nos cruza, ¿no es cierto?, de música, de texturas, de modelos 3D, de sonido, de lo que sea. Estamos buscando, juntando todos estos pedacitos que pensamos que nos van a servir para hacer un juego. Y después empezamos a unir esos pedazos. Pero hay una gran diferencia entre simplemente bajar temas, bajar textura, lo que sea, y meterlos juntos y tratar de con eso hacer un juego. Porque si ustedes se ponen a pensar, es básicamente como crear el monstruo de Frankenstein, ¿sí? Si vos juntás un montón de partes de cuerpo, de lo que sea, y los tratás de poner juntos, puede ser que termines con algo que tiene vida. Pero también puede ser algo que se ve horrible. Algo que cuando la gente lo juega, le rompe totalmente la sensación de realidad que vos querés transmitir con el juego, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Entonces, no solamente pasa por buscar estos pedazos, sino que después empezás a invertir un montón de tiempo en cómo usar esos pedazos, esas cosas que fuiste encontrando por internet,
para que sean consistentes entre ellos, para que lo que vos estás armando, lo que estás creando, parezca como realmente si hubiera sido pensado para tu juego, ¿no es cierto? Y sinceramente, bueno, la conclusión mía de todas estas cosas es que creo que se puede realmente, te lleva muchísimas horas, ¿sí? Pero así como te lleva muchísimas horas, en internet hay de todo. Entonces, mientras vos te tomes el tiempo de buscar, vas a encontrar cosas que se adaptan a tu estilo, que podés modificar, que podés llegar a encontrar la vuelta para que tu monstruo de Frankenstein sea más o menos lindo, ¿no es cierto? Y poder llegar a transmitir esta historia, esta idea de juego que tenés, sin que cuando el jugador lo esté jugando le moleste la vista y le rompa esa realidad, digamos, que decimos que estamos creando, y te corte toda la experiencia, porque al fin y al cabo un juego lo que queremos hacer nosotros siempre es transmitir una experiencia. Y si la experiencia es como que continuamente lo estás sacando de esa realidad al jugador, no se va a poder enganchar y no va a poder disfrutar como nosotros lo pensamos que queremos que se disfrute. Entonces, esto es muy importante. Lo que quería decirles es que están todas estas fuentes de información. Se puede llegar a hacer un juego teniendo en cuenta todas estas cosas, pero no hay que en ningún momento descuidar de que porque estemos usando estos recursos, de que bueno, estoy bajando cosas que son gratis, cosas que no están pensadas para esto. Por más que estemos haciendo esas cosas, no hay que descuidar el hecho de tratar de que esas cosas encajen lo mejor posible. Que el juego que estamos haciendo sea el juego que nosotros queremos hacer. Y si ustedes se fijan, puede haber gente que ustedes estén usando una textura para una pared que hay alguien que ya la conoce, pero es muy distinta la sensación que vos le podés dar a alguien agregando eso en tu juego, jugando con luces, jugando con la música para ambientar y todo eso. Y si vos cuidás bien todos esos detalles, no pasa a ser algo que alguien creó porque sí, lo puso en internet, sino que pasa a ser algo que de repente integraste en tu juego y pasa a formar parte de tu juego, ¿no es cierto? Y hasta puede llegar a determinar el mismo estilo visual que tiene tu juego. Hay cosas que por ahí vos podés encontrar que no coordinan perfectamente, pero de repente eso te motivó una idea y vos estás explorando una idea de cómo esas cosas que no coordinan por ahí brindan una sensación específica en tu juego, ¿no es cierto? Entonces, bueno, terminás, como les decía, después de que juntaste todas estas partes y empezaste a construir tu juego con un montón de información de todos lados, básicamente es como si hubieras tenido un montón de gente trabajando para vos. El tema es que ninguno de ellos se conocía ni te conocían a vos. Y de repente vos terminaste con todo el material para armar tu juego. Les quiero mostrar el tráiler del juego que armé. Este tráiler igual es medio viejo, pero para que vean la idea. Pudiendo lograr algo que de hecho terminó siendo mejor que en lo que en un momento había pensado, que la idea original que había tenido. Y todo fue en base a esto, en base a buscar en internet y en base a poder adaptar esas cosas y tomarte el tiempo de realmente cuidar todos los detalles de tu juego. Si bien hay un montón de cosas que claramente no estás teniendo control, porque vos no podés por ahí, yo no me podía poner a componer los temas, pero sí puedo buscar un tema que se adapte lo mejor posible a determinado nivel y realmente ir analizando todos esos detalles, ¿no es cierto? Y ahora la parte de final feliz, digamos. En cuanto a la comercial, todavía no se sabe si es final feliz, todavía no salió a la venta.
Ahora en una semana estaba por largar lo que es la campaña de Steam, de Greenlight, para ver si es aprobado y sacarlo a la venta ahí y en otros store más. Pero en cuanto a lo personal, no me imagino otro final que no sea feliz, digamos, porque, como les decía, no solo estoy a punto de terminar la idea, que es un proyecto que lo pude hacer solo, a pesar de que no soy compositor de música y pude encontrar todas las cosas que necesitaba para hacerlo solo y pude avanzar realmente como quería con el juego sin trabarme, sino que además vos vas descubriendo estas cosas y el mismo hecho de salir a buscar por ahí te despierta muchas más ideas, ¿no es cierto? Entonces terminó siendo lejos más de lo que en un momento había imaginado. Y el hecho de poder concretar una idea, sobre todo, creo que vos lo decías, que la gente pueda terminar juegos también, es algo muy importante porque es muy tradicional que empezás un juego, pero a veces te aburrís, lo dejás, te trabás con alguna cosa porque no podés conseguir, porque no sos vos la persona que hace eso, y muchas veces te lleva a abandonar una idea. Pero el tener en cuenta estas cosas que existen y que se pueden usar realmente, eso fue también es una satisfacción muy grande para el hecho de saber que puedo estar terminando un proyecto dentro de poco y que, bueno, vamos a ver qué pasa con la otra parte, pero ya personalmente fue un logro bastante grande. Entonces, no sé si hay preguntas. Bien. No sé si quedó tiempo. Todo aquel que quiera hacer una pregunta, por favor levante la mano y le acercamos el micrófono. Allá. Ahí va. Hola. Hola. Si bien dijiste que el proyecto empezó como una competencia para el teléfono de Microsoft, que era de 1 mes y medio, ¿cuánto te llevó el proyecto en su totalidad? Y claro, cuando vi que empezaba a hacer todo esto, claramente esa competencia la descarté a las 2 semanas, porque ya había empezado con los prototipos de concepto Sí, sí. y eso. El juego lo empecé en febrero y lo estoy por publicar ahora en noviembre. Entonces, vos pensás para una persona sola, que de hecho tampoco le metí muchas horas, pero también estuve con otros chicos haciendo otros proyectos y cosas así. Entonces, no fue que de febrero ahora es lo único que hice. De febrero ahora, un juego que calculo tendrá unas 8 horas más o menos vos jugándolo, que tiene un montón de puzzles, tiene un montón de niveles y un montón de cosas. Es un avance, por lo menos para mí me pareció bastante rápido. Sobre todo el hecho de que no te da una idea lo feliz que me ponía no tener que trabarme esperando que me hagan partes y cosas así. Entonces, de febrero hasta fin de noviembre, calculale el tiempo que llevó. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso, yo te iba a preguntar por el tema de la cantidad de horas, porque de febrero hasta ahora, si laburás 3 horas por día es una cosa, si laburás 8, no sé cómo es también el día, cómo explica un poco eso. Sí, es muy de etapas. Hay etapas donde me despertaba, no sé, a las 8 de la mañana y de repente eran las 11 de la noche y el día había pasado. Pero te digo, hay semanas así, o después últimamente me empecé a hacer semanas más normales, con horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, 6 de la tarde, cosas así. Cosa de que tampoco termines quemado. Porque si estás haciendo esto vos solo y vos sos el único que está trabajando en esto, hay muchas chances de que por ahí te termines agotando vos mismo. Entonces no tenés que tampoco dejar que el proyecto deje de ser divertido para vos. Porque no va a haber nadie más que lo va a seguir si lo estás haciendo solo. Pero también, que yo en un momento me di cuenta que estaba trabado de ideas. Entonces, ¿qué hice? Y te vas a hacer algún otro jueguito chiquito, a prototipar alguna otra cosa. Y cosas así para que cuando vuelvas al proyecto, lo vuelvas a jugar y vuelvas a ver dónde te quedaste, de repente lo mires con otros ojos, ¿no es cierto? Y lo veas más fresco y se te empiezan a ocurrir nuevos niveles, nuevas mecánicas por ahí para explorar y cosas de ese estilo. Entonces fue todo este tiempo, pero no fue algo que te matás todos los días. Épocas que sí, épocas que por ahí te dedicas a hacer otra cosa para refrescar un poco. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te imaginas que hubiesen sido los resultados si hubieses trabajado en equipo? Digamos, con respecto al tiempo, con respecto a la facilidad que te... Y de hecho en otros proyectos estoy trabajando en equipo. Pero era una sensación muy particular, digamos, que quería... En los otros equipos hay gente que se está encargando de la parte del arte, hay otros que estamos varios en la parte de programación y cosas así.
Pero este era como que quería tener esa experiencia de, si bien producir un juego completo, ¿no es cierto? Pero a la vez era como lo que más tenía en mente era poder avanzar, 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 avanzar y que nada me trabe. ¿Y crees que habría cambiado los resultados? Y siempre va a depender del equipo en realidad. Claro. Si el equipo por ahí eran todos que estaban full time, también así como yo estaba, y capaz avanzamos un montón, pero no siempre podés tener... yo justo en mi caso era muy particular, porque yo estaba dedicándome nada más que a esto. Pero por ahí no todos están en esa condición, hay gente que por ahí trabaja, ¿viste? Entonces... Y si hubieses tenido un presupuesto de respaldo para empezar, Y ¿habrías notado un probablemente lo habría metido en un principio más en la parte de arte, en la parte de los modelos. Bueno, de hecho el modelo del personaje lo compré porque no quería cualquier cosa, quería algo que realmente me guste cómo se adapta al juego. Y por ahí en texturas o cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Porque, esto te lo digo porque al principio mucha gente de hecho criticaba las texturas, cómo se veían con el juego, porque decían como que no eran consistentes, cosas así. Y era como que era cierto, ¿viste? Entonces empecé a agarrar todas esas texturas que había seleccionado y empezar a ser más fino en la selección para buscar cosas que se adapten mejor al juego. Y porque era bastante común ese comentario. Y una cosa muy importante que no la dije es que, sobre todo cuando estás haciendo algo solo, es muy importante prestar atención a los comentarios. A veces es difícil, a veces te dicen algo que vos ya estás totalmente casado con la idea, ¿viste? Pero estás casado con la idea porque la viste durante meses, la viste todo el tiempo. Y no significa que eso signifique que es la correcta. Y entonces, bueno, por ahí era difícil escuchar algunas cosas que decían, no, esto se ve feo. Y vos decís, para mí se ve bien, ¿viste? Pero claramente yo en realidad no soy de la parte que se suele encargar de eso. Entonces tenés que buscar mucho y probar y pedirle opinión a la gente. Y de hecho ahora mucha gente por ahí cuando lo juega dicen lo contrario, que les gusta mucho la sensación visual que te da el juego. Pero te digo, fue de empezar a que todo el mundo lo criticaba, que mucha gente ahora dice que le gusta muy específico la combinación de arte que tiene. Y mucho es prueba y error y es horas y horas buscando y probando y pidiendo feedback y cosas así. Hola, buenas noches. Primero, felicitaciones porque me imagino que es un trabajo bastante importante hacerlo solo. Y como es tu experiencia, primero que nada es qué podrías recomendar para todos los que recién estamos empezando en este rubro. Y a ver, yo soy del área de la programación. Entonces por ahí no sé ¿cómo es? No sé qué tan objetivo puede ser. Pero mi recomendación, por ejemplo, sería que si alguien quisiera encarar algo de este estilo, lo que tiene que tener fuerte es la parte de programación. Porque, qué sé yo, la música te decía, la podés conseguir, por ahí no es exactamente la mejor música para tu juego. A todo el mundo, calculo que se imagina que cuando va a hacer su juego le gustaría tener arte específico, música diseñada para su juego y cosas así. Pero creo que en proyectos de este tipo, si no tenés bien en claro la parte de programación, y tarde o temprano te vas a terminar estancando muy feo. Y donde te estancás es donde te empezás a abandonar y empezás a hacer esas cosas. Entonces, mi recomendación, no sé, lo primero que se me viene a la mente es eso. Es meterle bastante bola a la parte de programación y tener en claro esas cosas. Estudiarlas o probar hasta que las cosas te salen. Pero tener una buena base en eso. Esa sería lo que me parece importante para encararlo. Y como última pregunta es, volviendo a la experiencia y todo ganado, ¿ganas de hacer proyectos a futuro de vuelta solo o pensando en grupo ya? No, bueno, de hecho estoy haciendo algunos juegos. No es que soy un totalmente solitario así. Estoy haciendo algunos juegos en grupo. Hay un grupo que somos 5. Hay otro grupo con un chico de Buenos Aires que somos 2. Y después tengo, de hecho, bueno, ahora también el 1 de noviembre estamos por publicar otro jueguito que hace un rato lo estábamos jugando ahí afuera. Que lo hicimos también entre un grupo de chicos en un fin de semana y después siguiéndolo un par de semanas más. Pero a la vez también tengo prototipado otras ideas que fui haciendo y que las veo que las puedo manejar solo. Entonces, es como que hay juegos que por ahí los veo que requieren un montón de más, ¿cómo sería?
personas en rubros específicos, ¿no es cierto? Hay un juego que estamos haciendo que sí o sí necesitamos a alguien que nos haga un arte específico de ese juego. Entonces, la cantidad de gente con la que me junto para hacer juego que yo conozco son limitados, digamos. Entonces, trato de ir jodiendo a la gente en el momento correcto, digamos. Hay proyectos que los puedo hacer solo, entonces no tengo que molestar a nadie por ahí. Hay otros proyectos que se puede hacer con gente. Y hay otros proyectos así como este, que me lo imagino que lo quiero poder avanzar todo el día, digamos. Todos los días tener algo nuevo que pueda jugar y cosas así. Entonces me lo imagino más encarándolo solo. Pero nunca se sabe, por ahí alguien se puede sumar para algo. Entonces, te digo, pero hay de los dos. Bien, yo sé que seguro tienen preguntas para seguir haciéndole a Diego. Él va a estar acá afuera ahora en el espacio de exposición con su juego y con el que recién acaba de comentar. No pudimos ver el tráiler, pero les digo que mejor véanlo, jueguenlo, porque la versión actual, que ya está más cerca de la versión final, está mucho más bueno verlo que Claro. directamente en el video. Así que bueno, quiero aprovechar para dar un fuerte aplauso a Diego, agradecerle su presencia. Y bueno, vamos a aprovechar ese tiempito. Los que quieran tomarse un break, ya está servido el espacio de la pana. Los que se quieran quedar acá, vamos a reproducir el video de la charla de David Fernández Huerta. Y de acá a 45 minutos largamos con las siguientes dos charlas. Así que nos vemos al rato.